Entonces, ¿qué son los diodos? Los diodos son los primeros materiales semiconductores que vamos a trabajar en nuestros cursos. Entonces, como ya hemos venido hablando, los semiconductores que pueden ser conductores o aislantes. La ventaja de estos semiconductores es que esa propiedad de hacerlos funcionar como conductor o como aislante, ¿sí? La vamos a controlar es, ojo, ¿a través de qué? De voltaje. Si alguien leyó por ahí en el libro que tenían que consultar cuáles eran los voltajes. Sí, señor. Los Eran de dos. germanio y silicio. Sí, eran dos. Exacto. De 0.7 0.7 y el otro era de 0.3. 3. 0.3, exacto, son los voltajes. Sí. Es decir, que debajo de esos voltajes, los diodos se comportan como aislantes. Ya sobre esos voltajes, ellos comienzan a comportarse como conductores, ¿sí? Entonces aquí, si ven mi puntero, no es que no estoy seguro. Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, este es un clásico, ya ahorita vamos a ver los diferentes tipos de LEDs, de diodos, perdón, que hay en el mercado. Este es un diodo clásico que se llama un diodo rectificador. Entonces, como ustedes leyeron en el documento, una de las características de los diodos es que tienen polaridad, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llaman esos polos según lo que leyeron en el libro? Ánodo y cátodo. Ánodo y cátodo. Entonces, en este caso, en este diodo rectificador, este es un diodo que creo que la mayoría ya deben tener, es base negra y hacia uno de sus extremos tiene una banda o una pequeña franja de color gris, plateado o blanco. Entonces, esa banda, ¿sí?, nos va a indicar siempre es que el cátodo, ojo, no se les vaya a olvidar, el cátodo, ¿sí? Entonces, entre ánodo y cátodo, aquí nosotros debemos conectar ese voltaje de 0.3 o 0.7 voltios para que efectivamente nuestro diodo deje de comportarse como aislante y comience a comportarse como conductor. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, si hay dudas, por favor hablen y hablen fuerte porque se escucha mucho. Pues, al momento de comprarlos, más o menos, ¿cuánta cantidad de esos diodos compraríamos? No, de estos por ahí compren unos 3 o 4. Ya ahorita les digo qué referencias. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, continuemos. ¿Sí? Entonces, aquí observamos la curva ideal del diodo. Entonces, observemos que aquí tenemos en el eje X, tenemos lo relacionado a voltaje y en el eje Y corriente. ¿Sí? Entonces, esta curva que representa, sencillamente representa el diodo polarizado en directo, como dice acá. ¿Sí? Diodo polarizado en directo. Entonces, con voltajes en teoría superiores a 0 voltios, él pasa de aislante a conductor. ¿Sí? Ya vamos a ver ahorita una curva ideal. Y con voltajes por debajo de 0 voltios, él se comporta como ¿qué? Como un aislante, es decir, va a permanecer en 0. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a verificar aquí en la tabla, ¿sí?, donde ustedes observen, donde con voltajes inferiores a 0 voltios, él va a comportarse como ¿qué? Como un circuito abierto o como un aislante. Y con voltajes o con voltajes y corrientes superiores a 0 voltios, va a comportarse como un cortocircuito o como un conductor. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver el símbolo. Entonces ya sabemos que los diodos tienen dos terminales, ¿sí? Entonces que uno es el ánodo, ¿sí?, que generalmente se va a representar por la entrada positiva, y el cátodo, que es la salida negativa, ¿sí? Porque cuando el diodo se polariza en directo, entonces él conduce desde ánodo hacia cátodo, esa es la dirección. Y ojo, porque esa es la polarización en directo, ¿correcto? Es decir, que en inverso el diodo no puede conducir, es decir, que si se energiza de cátodo a ánodo, él se comporta como un circuito abierto, es decir, como un aislante. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces señor. observen que el Sí, señor. símbolo es muy sencillo, es un triángulo como con esta
con este palo ahí, en el cual este palo o esta franja nos va a indicar cuál es el cátodo. Y aquí tenemos el ánodo. ¿Listo? Listo. Bueno, aquí Listo. tenemos cuatro diagramas en los cuales, pues obviamente, los diodos son muy sensibles a las variaciones de corriente y por lo tanto, generalmente se recomienda conectarles una resistencia en serie. Si observan acá tenemos esto que es como si hubiéramos conectado 5 voltios el polo positivo y acá el polo negativo y ahí tenemos un circuito cerrado, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el diodo, una resistencia de 1K. Ya vamos a mirar la fórmula de los cálculos para las resistencias. Entonces, acá, en este caso, vamos a tener que, cuando observen que el positivo va a negativo, ¿sí? Entonces, ahí el diodo está polarizado ¿en qué? En directo. Si se dan cuenta, entonces, los 5 voltios entran por el ánodo, ¿sí? Y salen por el cátodo. ¿Correcto? Entonces, Sí, señor. aquí, entonces, este diagrama que tenemos acá es equivalente a esto. Si se dan cuenta que aquí tenemos una línea en el conductor, entonces es la analogía. El diodo en directo, entonces, está haciendo cortocircuito o está conduciendo. Ok. Entonces, ¿qué diferencia observan ustedes aquí en este diagrama? Pues que la energía el voltaje no entra, entonces, pues por lo tal, Es un circuito abierto, sí. es un Exacto, circuito pero abierto. la razón principal es, observen, Porque porque al del revés. polo Porque va al positivo de la Al fuente cátodo. estamos polarizando es el cátodo, ¿sí? Es decir, se está polarizando en inversa y aquí se comporta como que un aislante, es decir, no permite el paso. ¿Está ahí? Entonces, acá sencillamente teníamos polarización en directo y aquí polarización en inverso. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué significa esto? Señor. Como está aquí abierto, pues no va a haber flujo de corriente, es decir, no está haciendo nada este circuito. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a ver de manera rápida esta gráfica, que esta ya es la curva ideal. Entonces aquí vamos a ver en abscisas voltaje y en ordenadas corriente, ¿sí? Entonces aquí básicamente vamos a estudiar el cuadrante 1 y el cuadrante 3 del plano cartesiano, en el cual aquí tenemos polarización que en directa y polarización en inversa. Este cuadrante, el cuadrante 3, para nuestro curso no lo vamos a estudiar porque no es pertinente. El que sí vamos a estudiar es este, que es la polarización en directa, es decir, el cuadrante 1. En este caso, aquí ya vemos que este es el voltaje B sub F. Esta F hace referencia a esta palabra que significa indirecto, el voltaje de polarización indirecta. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos los principales materiales semiconductores, el silicio y el germanio. Entonces, para los diodos de silicio, el voltaje necesario para que pasen de aislante a conductor es de ¿cuánto? De 0.7. Les pido el favor a los que estén por allá con compañía y demás que traten de aislarlos porque estoy escuchando mucho. Los que estén por allá con su familia, ¿no? Bueno, entonces retomando, es decir, aquí en teoría observen esta pequeña curva exponencial creciente, entonces hace referencia a cuando se llega al 0,7 y al 0,3. ¿Listo? Entonces en el germanio, en este caso serán 0.3 voltios, es decir, un voltaje mucho menor para que comience a conducir. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a ver ahora cómo es que se prueba un diodo con el multímetro. Entonces, con el multímetro, sencillamente acá, tenemos varias posibilidades. Entonces, cuando el diodo no está injetado absolutamente nada, sencillamente se mide conductividad. ¿Qué creen que debe pasar si Profe, no se está escuchando bien. ¿Se alcanza a escuchar? Hay un micrófono que Que están haciendo ruido y no se escucha ¿Por qué bien. no ¿ustedes colocan, también lo escuchan? por qué no colocan el sonido Sí, se pueden mutear, sí. Pues que se mutee porque no está.
inaguantable, la verdad. Que lo Sí. tienen en silencio. Sí, es que no se escucha bien. ¿Y este es el Sebastián? No, perdón, ya. Ya creo que ya se escucha bien. Sí. No, no. Un poquito de agüita. Bueno, ustedes ahí colabórenme porque... Pongan en silencio eso. Bueno, entonces, el diodo nosotros lo podemos probar sencillamente midiéndole continuidad en la parte representada a... Uy, no. 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 Espera, profe. Profesor, un momentico. ¿Por qué no colocan todos el micrófono en silencio, por favor? O si espichan control A, se mutean automáticamente. Sí, controla, por favor, todos. Es que Todos en no silencio. creo. estrés. Porque no dejan escuchar. No dejan escuchar. ¿Qué estrés? Todos, controla, por favor. Bueno, 1, 2, 3, ya, controla. Ahora el problema es que yo no los escucho. Bueno, más bien la persona que considere que en donde están haciendo mucho ruido, sencillamente pues pida el favor de que hagan un momentico de silencio. Bueno, esta parte pues espero que esto no es de gran importancia por ahora. Lo que necesito es que miremos aquí lo relacionado es a los diferentes tipos de diodos, ¿sí? En los diferentes tipos de diodos tenemos que inclusive estaban en la lectura. Espera, hago aquí una prueba rápida. A ver qué pasó. Creo que es el que dice Acer. ¿Será Sí, es el que dice Acer. ¿Cómo se dice? ¿Acer o Acer? Acer. Acer. Es que soy de Boyacá. Yo también, pero trato de pronunciarlo bien. No se hagan los británicos. Bueno. Muy sencillamente, ¿a qué? Bueno, no sé qué hice. Bueno, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de diodos. No voy a hacer énfasis únicamente en los dos, en los primeros que ya estuvimos hablando, que son los diodos de potencia o diodos rectificadores. Estos diodos son como los que les mencioné anteriormente, que sirven sencillamente como interruptor para permitir paso o bloqueo de corriente. ¿Listo? Entonces, referencias comunes que ustedes pueden conseguir acá en el mercado, entonces es esta, la 1N4001, 4003, 4004. Son de estos diodos así de este tipo que son negros con una banda plateada o blanca. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que se silenció el que más estaba haciendo ruido. El Acer. Acer. Acer, sí. Acer. ¿De quién es el equipo? Sí, sabe, profe. Ni idea. Sí. ¿Saben? Anónimo. No lo quieren delatar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a mirar uno de los LEDs que más vamos a trabajar, que es de los diodos que son más comunes, de más fácil uso y que ya ponerlo a funcionar pues es algo más sencillo porque tenemos estos diodos que son los diodos emisores de luz o los famosos LEDs. Sí, que yo incluso ya vi unos en el laboratorio haciendo pruebas y quemándolos, pero precisamente pues se quemaban porque no sabemos lo relacionado a qué protecciones y qué cuidados debemos tener con los LEDs. Entonces, este diodo LEDs, así como pueden ver aquí en la gráfica, tienen diferentes presentaciones de diferentes colores. ¿Qué es lo que pasa con los diodos emisores de luz? Son diodos en los cuales cuando pasan de aislante a conductor, ellos producen un efecto óptico. Y ese efecto óptico se refleja en generación de luz, de un espectro de luz visible al ojo humano. ¿Qué quiere decir? Cuando están por debajo de los 0,7, los 0,3 voltios, de acuerdo al material que estén construidos, entonces ellos no van a iluminar, no se van a prender, por decirlo coloquialmente. Pero ya cuando están conduciendo, ¿sí? Ya ellos generan el efecto óptico de la luz. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Entonces, de los LEDs... Profe, una pregunta. ¿Los LEDs manejan el mismo símbolo que vimos arriba? Ya, esa voz sí la distingo. Aquí ya les respondo. Entonces, ya ahí vamos para eso. Aquí ya lo vamos a ver. Ténganme paciencia un momentico. Ah, ok. Qué pena.
Entonces, estos LEDs sencillamente funcionan igual que los diodos rectificadores, sino la única diferencia que tienen es que ellos generan este espectro de luz. Así de sencillo. Los van a encontrar de diferentes colores. Comercialmente hay diodos LEDs convencionales que vienen en color rojo, verde o amarillo, ¿sí? Que son de los más baratos para los que los han comprado ya. Y están otros que son, por decirlo así, una gama más alta que se llaman los LEDs de chorro. Es decir, como esos LEDs que colocan últimamente en las instalaciones navideñas, no sé si han visto, que son mucho más potentes y la luz es más intensa. Y aquí vienen de diferentes gamas también de rojo, verde, amarillo, blanco, azul, etcétera, ¿sí? Entonces, estos son, aquí tenemos diferentes tipos. Hay unos que vienen así en este tipo de presentación que son muy pequeños, que consumen menos voltaje, y unos pues de mayor potencia como estos. Estos de aquí, este tipo, son de los famosos LED de chorros, que cuando ustedes lo polarizan en directo, si uno lo ve desde la parte superior, es decir, por aquí, por la cabeza, por decirlo así, se ve más claramente el espectro de luz. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, aquí está. ¿Qué van a preguntar? Pregunten tranquilos. ¿Qué dudas hay hasta el momento? LEDs también, de ese tipo, digamos, más o menos, ¿cuántas debemos No, conseguir? de esto sí, ahí sí lo que alcance el presupuesto, yo sí les recomiendo comprar varios para que tengan la posibilidad de hacer pruebas con varios. Entonces, ahora sí, digamos, si tienen presupuesto para el solo LED de chorros, pues mejor así. ¿Listo? Sí, Pero sí. si no, pues compran de los convencionales. ¿Alguien ha O sea, comprado LEDs? profe, No. Sí, yo sí, sí. Sí, sí, yo ya he visto a varios que me han Pero mostrado. normal, el convencional. Acá no venden. Acá no venden. Ahí lo están debe ser. ¿Dónde te encuentras? Ahí En en Paipa no venden. Profe, es que en Paipa no venden. En Paipa no venden. ¿En Paipa? ay, Ay, En Dios Duitama, mío, en ¿ya se Duitama fueron sí. para Paipa? Sí venden. Ahí No, les ¿en dónde? tocaría, a los que están en Paipa les 24. tocaría decirse hasta el Hasta Duitama. por ahí en Duitama, que es lo más cercano que yo conozco. Sí. Por ejemplo, los que están en la zona de Paipa, Duitama, Sogamoso, Tibasosa, por allá, en Sogamoso pues hay más almacenes ahí hacia el lado del laguito. Y los que están en Paipa tocaría es que se fueran esas ya hasta el transistor hasta Duitama. Hasta Y los que ahorita están en sí. Pitunja pues ya saben en dónde. Antes de que cierren vías. Literal. Listo, muchachos. Entonces, yo por eso Boyacá les no había venden. escrito desde el lunes que compraran todos los materiales, ¿sí? ¿Ya han comprado el resto? El resto, sí, sí, señor. O sea, lo que son LEDs, transistores y los... Condensadores. ¿se acuerdan? Sí, señor. Listo. Ay, marichis. Bueno, bueno, entonces, ahora sí vamos a ver un poco más la constitución física y el símbolo de los LEDs. Entonces, este es uno de los tantos símbolos que tienen los LEDs. Si se dan cuenta que es un diodo normal, un diodo rectificador con su ánodo y su cátodo, sino que de él sale. Pero, ¿Sí se dan Profe, cuenta? no sé. profe, no Profe, estamos no, viendo su pantalla. no estamos viendo su ¿No? pantalla, profe. Uy, santo Dios, ¿qué están viendo? Ah, Vamos mirando. cambiando Los nombres. ¿A mí? Los nombres de los 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 nombres. nombres. Santo Dios, ahora que... ya. Esperen, ténganme paciencia que es... Listo, creo que ya. Ya. Sí, ya. Ahora sí. Entonces, acá tenemos el clásico símbolo que les decía del diodo rectificador con su ánodo, su cátodo, sino la diferencia es que de la base triangular del símbolo se desprenden unas flechas, si se dan cuenta, salen. Entonces, eso hace representación al efecto óptico de los LEDs, que cuando conducen generan luz. ¿Sí se dan cuenta? Sí, señor. Listo. Ahora, en este diagrama es como si ustedes, para los que tengan ya los LEDs, los venden muy cerca. Entonces se van a dar cuenta que tenemos una carcasa que está asociada al color que ella produce. ¿Sí? Entonces esta pueden encontrar las rojas, verdes, de los diferentes colores que ustedes los consigan. Aquí lo que yo quiero que identifiquemos es cómo vamos a hacer para identificar tanto ánodo como cátodo. Entonces,
hay dos estrategias, hay tres, perdón, tres estrategias para identificar cada uno de los terminales de los LEDs. Entonces, por favor, no vayan a comenzar a cortarle los terminales, las paticas a los LEDs, cuantos con las resistencias, las dejaron terribles. A estas sí, por favor, les pido el gran favor que no le vayan a cortar, porque por fábrica vienen algo así como está aquí en este diagrama. Si observan que el terminal o la patica del ánodo es más grande, es más larga que la del cátodo. Entonces, eso ustedes lo van a verificar físicamente, ¿sí? Es decir, digamos, no va a ser así tan evidente como está aquí en la gráfica, pero sí, hay un terminal que es más largo que el otro, ¿sí? La otra técnica para saber cuál es el ánodo y el cátodo es, por ejemplo, hay unos LEDs que se puede ver la parte interior, esta parte que yo estoy aquí mostrando con mi puntero. Entonces, ustedes van a observar que sí, efectivamente tiene como una lámina más grande y una lámina más pequeña, ¿sí se dan cuenta? Interiormente. Sí, señor. Entonces, la lámina más grande siempre se debe asociar ¿a qué? Al cátodo, la lámina grande. Se observan tanto acá como acá. Y para el cátodo, el ánodo, perdón, es la lámina más pequeña, ¿sí se dan cuenta? En sección, ¿sí? Pero digamos que la infalible es la tercera y hace referencia a una parte chata o plana. Cuando ustedes vayan a tomar la base del LED, se van a dar cuenta que aquí tiene una parte plana. Es decir, esto es todo, si ustedes lo tocan con sus dedos, se van a dar cuenta que tiene forma circular. Pero van a llegar a un punto en el cual ya no es redondo, sino es plano. Entonces, esa parte plana siempre va a estar asociada es que al cátodo. ¿Sí? Mm. Bueno, aquí es que aquí no se ve claro, pero entonces eso lo vamos a hacer ya en la práctica. De igual manera, eso es lo que ustedes tienen que identificar. O sea, la de siempre, por eso les insisto, no le corten los terminales. Terminar largo, ánodo, y terminal corto, cátodo. ¿Listo? Sí, señor. Listo. ¿Todo hasta ahí? Sí, ¿Todavía señor. tienen Sí, señor. tiempo o están ocupados, muchachos? No, no, para nada, profe. Vuestro tiempo es suyo, profe. Haciendo el Ah, almuerzo. el tiempo es mío. Está haciendo el almuerzo. Pique la Entonces, cebolla. mucho ojo para las que se me perdió la fórmula. Aquí tengan mi paciencia, que es mi primera. Profesor, Mis estudiantes de electrónica básica. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hello. Bueno, muchachos, esperen aquí un momento. ¿Están viendo mi pantalla o no? sí, señor. Señor. No. No, ya no. No, no sé. Ah, no, 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 no estamos Ah, viendo. pensé que la cámara. Yo también la cámara, pensé que la cámara. Ya, ténganme paciencia. Ya, creo que ahora sí ya. Entonces, Sí. Ahora Sí, sí. ahora sí. entonces aquí van a observar ahora aquí este diagrama, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Aquí, como les había dicho, siempre los LEDs los debemos conectar en serie, ojo, en serie a una resistencia para protegerlos, dado que son muy sensibles a la corriente, ¿sí? Son extremadamente sensibles a la corriente. En este caso, observemos que tenemos, acá voy a hacer un poquito de zoom para los que son así cortos de vista como yo. Entonces tenemos que en este circuito una fuente de 12 voltios, una resistencia que en este caso no se sabe cuál es su valor, y tenemos un LED. Si se dan cuenta que aquí las flechas de igual manera salen en el símbolo del LED. Sí, señor. Todo está en Sí, serie. señor. ¿Se dan cuenta que todo está en serie? Entonces aquí tenemos dos características muy importantes. Entonces, vamos a asumir que el voltaje del LED, el voltaje que consume son 2 voltios, ¿sí? Y la corriente que él consume va de 20 a 30 miliamperios. Ojo, no se les vaya a olvidar eso porque es, digamos que un valor constante que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, ustedes, la manera para calcular la resistencia es de igual manera con la ley de Ohm. Pero aquí en este caso, ¿qué usamos? Bueno, espérense, yo no sé si aquí hay una herramienta. Bueno, entonces, ¿cómo calculan? Calculamos con ley de Ohm resistencia igual a ¿qué? Al voltaje de la Voltaje. fuente de nuestro circuito
Sobre menos la este corriente. voltaje del LED sobre estos 30 miliamperios. ¿Cuánto da ese valor ahí ustedes que tienen 30 por 10 acá calculadora a la tenemos. mano? 2 por 12, 24 dividido en 30, eso daría. 12 menos 2 sobre 30 miliamperios, Exacto. ¿verdad? 12 menos 2. ¿Están viendo en mi calculadora? No. ¿800? No. No. No, no sé. Da ¿No? ¿Qué están viendo? 333.333. La pantalla La de pantalla. la página. La página. Bueno, aquí yo lo estoy haciendo en mi calculadora, es decir, 12 voltios menos los 2 voltios del LED, ¿cuánto me da? 10 voltios, ¿sí? 10. 10 sobre Dividido, 30. ahí sí, por eso les decía, ahí seguimos aplicando la ley de Ohm sobre el valor de la corriente, que como les decía, es que 30, ahí lo pueden hacer con 20 o con 30 miliamperios. Hagámoslo con 30. Es decir, 10 sobre 30, eso me da cuánto. Ojo porque son 30 Mili. Mili. ¿sí? No se les olvide hacer la conversión. Eso a mí me da cuánto? 333. 33. Punto 333. Ese es el valor de esta resistencia. Por eso para las personas que estuvieron haciendo las pruebas con los LEDs, por eso en muchas ocasiones se les quemó. ¿Por qué? Por la corriente que le estaba llegando al LED. Entonces, ya saben la manera de calcular esta resistencia. Con eso, Profe, una pregunta. ¿Y en Proteus cómo se supone que tiene que salir la resistencia? O sea, ¿cómo hacemos para calcular la Los símbolos. resistencia como tal? de la resistencia, Sí, porque por ejemplo, digamos, en unos ejercicios nos aparecía que tocaba calcular la resistencia. ya. Sí. O sea, con la misma fórmula. Es exactamente con la misma fórmula. No, pero sí, pero ¿cómo probamos eso en Proteus? ¿Colocamos directamente el valor de la resistencia que nos dio o qué hacemos? Sí, ya íbamos a eso, Tania. Es que su merced se me comienza a adelantar a todas las cosas. Pero ya íbamos a ver Proteus para esa parte, ¿listo? Ah, ok. Para que tengan en cuenta, generalmente, digamos, si ustedes utilizan una resistencia de 220, de 330, de igual manera, vamos a poder proteger el LED sin ningún problema, ¿sí? Lo importante es que siempre se le conecte una resistencia en serie, siempre, ¿vale? Es decir, que si le conectan, por ejemplo, acá una de 1K, les va a funcionar igual. Lo único que va a pasar es que va a bajar la intensidad de la luz que sale del LED, pero va a funcionar, ¿sí? Pero siempre, nunca se les va a olvidar, siempre hay que conectar una resistencia en serie. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. para este ejercicio que hice acá, si cambiamos la batería a una de 5 voltios y una resistencia de 47 ohmios, ¿será que el LED va a estar a salvo? ¿Va a estar bueno? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí. Mire, gente todavía llegando hasta ahorita a nuestra super charla. ¿Me escucharon? A ver cómo era la pregunta. Sí, Sí, señor. ¿Qué quiere decir? Sencillamente ustedes El calculan voltaje a 5. la corriente con este voltaje y con esta resistencia. Y si les da que una corriente superior a los 30 miliamperios, ¿qué quiere decir? Que el LED se va a quemar. Es decir, si nosotros superamos esta corriente, lo más probable es que el LED se va a fundir, se va a quemar. Entonces, con estos valores, ¿cuánto les da esa corriente? 0.10. ¿Cuánto? 5 sobre 47. 0.10. Esperen, muchachos, que es que no escucho. Aló, ¿ya? Aló. Aló. Ya. Qué pena. 106 miliamperios. ¿Cuánto? Sí, 106 miliamperios. 106 miliamperios. 106 miliamperios. Entonces, ¿qué O sea quiere que decir? Sí, no, ¿Ahí el LED estará pero a salvo o no? No. No. No, No. se quemó. Se Entonces, quema. ojo. a mí me dio 63 miliamperios. Igual ¿Cuánto? se quema. 63 miliamperios. 73. De todas maneras, 63. supera el voltaje de los 30 miliamperios. ¿Sí? Sí. Entonces Sí, debemos señor. tener cuidado con esa parte de proteger siempre los LEDs. Como les digo, debemos es proteger y garantizarle la vida útil de nuestros LEDs. ¿Listo? Entonces, para la parte relacionada al trabajo con Proteus, si están viendo aquí la ventana de Proteus que estoy trabajando, No, señor. No, No, señor. señor. esperen, vamos acá una prueba. Hay gente todavía ingresando a
a la clase. Sí, señor. Bueno, entonces debemos tener cuidado. Esperemos a ver que es que tengo todavía varias solicitudes. Jonathan Franco ya entró. Sí, señor. Listo. María Benavides, Sí, señor. Erika Fonseca, Sí, señor. Lucía Peña, tiene silenciado el micrófono. Pero sí estoy. Toca que por favor se despierte. Bueno, aquí ténganme paciencia un momentito, que aquí no sé qué tipo de complicaciones técnicas estoy teniendo. Ah, ya. Ya, espérenme aquí, ahora sí. Listo. Ya todos están viendo la pantalla de Proteus, ¿sí? Ahora sí. Sí, señor. Señor. Perfecto. Entonces, aquí en Proteus, yo no les había dado una explicación en relación a los ejemplos que trae el programa para que nosotros podamos trabajar sin ningún problema ya con todo lo que trae de fábrica este software. Entonces, aquí en la ventana de inicio, vamos a darle aquí clic en la carpeta de Open, ¿sí? Y acá pues voy a devolver un poquito, porque aquí por defecto ya me la abrió donde están los ejemplos, ¿sí? Entonces, creo que les va a abrir acá en esta carpeta, bueno, por defecto está donde está Proteus, y vamos a buscar la subcarpeta que se llama Samples o Ejemplos, ¿cierto? Le damos ahí doble clic y vamos a buscar otra carpeta que se llama Interactive Simulation. ¿Sí? Y vamos a ir a la carpeta de Animated Circuits, ¿sí? Es decir, los circuitos que van a salir animados. Entonces acá, como ustedes observan, tenemos diferentes tipos de ejemplos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, este diode 01. Entonces, des en cuenta que él va a abrir esos ejemplos que él trae. ¿Qué observan ustedes acá? Entonces tenemos que diodos y rectificación. Entonces, aquí, ¿sí están viendo todos el diagrama en Proteus? Sí, Sí, señor. señor. Sí, Sí, señor. señor. Entonces, aquí para este caso tenemos el ejemplo sencillamente de un diodo, ¿sí? Que se llama D1, una resistencia de 100 ohmios y una batería de 12 voltios. ¿Será que con esa resistencia de 100 ohmios sí nos protegerá debidamente el LED? Sus sobres. Sí. Sí. Sí, pero no. No. No, da 120 miliamperios. Vamos a ver. Entonces, miren, aquí lo que quiero, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo más concreto de ese. Observen que en estos ejemplos que trae Proteus, des en cuenta que aquí traemos estas flechas en donde los conductores en un momento se ponen de color rojo y en otro momento se ponen de color azul. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando las líneas están de color rojo significa que aquí hay conducción, hay flujo de corriente. Mientras que las líneas en azul nos representan ausencia o que no hay ningún tipo de flujo de energía, ya sea de corriente o ya sea de voltaje. Entonces, ¿qué significará esto? Aquí el diodo, este diodo está polarizado en directo o en inverso en relación a la fuente. ¿En directo? ¿En qué? Sí, en directo. En directo, correcto. Ahí está polarizado en directo. Bueno, vamos a ver otros ejemplos para agilizar esta parte. Creo que se cerró la ventana. Sí, señor. Sí, señor. Es que se me cerró, pero espérame un minuto. ¿Listo ya? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Perdón que es que no sé si se me cerró. Bueno, vamos a ir ahora a ver el de diodo 02. Entonces, en este caso, ¿cómo está ahí polarizado el diodo? ¿En directo o en inverso? En inverso. Verso.
ahí está en inverso. Entonces vamos a ver qué pasa con la simulación. Si se dan cuenta que no aparecen las flechas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que no hay flujo de energía. Es decir, la energía fluye aquí a través de las resistencias 100 ohmios, pero llega al cátodo. Entonces, como está polarizado en inverso, ¿qué les había dicho? Aquí es como si estuviera abierto. Abierto. No hay ningún tipo de conducción. Listo. Muy por allá alguien está tomando el desayuno. Le rego el chocolate. Bueno, ya están viendo la pantalla de Proteus, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces mucha atención. Habíamos hablado de... No, pero Santo. Es que Pues lavando el pocillo. están haciendo el oficio mientras escuchan clase. Es como toca. Ya están viendo la pantalla otra vez de Proteus, ¿sí? Sí, señor. Qué pena que es que aquí tengo diferentes fallas técnicas. Es que no recuerdo cuál es el original. No. ¿Qué pasó? Listo. Vamos a hacer la prueba normal creando un proyecto para que no tengamos problema alguno con la simulación para dar respuesta a lo que estaba preguntando Tania. ¿Sí? ¿Sí está todavía Tania por ahí o ya se fue? No, sí, señor. No, Estoy no, acá. señor, ¿no está? Cantando. Ella era la que estaba haciendo el desayuno. Bueno, entonces vamos a crear un proyecto. No, ya desayuné. Ya saben cómo lo creamos por defecto y las demás configuraciones. Bueno, aquí el problema es que no sé, mi Proteus me está molestando, es para grabar los proyectos. Entonces, en la librería de Proteus, nosotros los LEDs los vamos a buscar de la siguiente manera. Pueden escribirlo tal cual, LED, pero lo que debemos tener en cuenta en esta parte donde dice librería, es aquí qué tipo. Entonces, los que nos sirven o los que nosotros podemos utilizar en Proteus Animados. para verificar de manera animada que están funcionando son estos que están aquí, los que dicen Active, y aquí en la descripción, ¿sí? Aquí los que digan en una parte animado. Entonces, por ejemplo, aquí, Así animate. por ejemplo, LED blue, LED green, LED red, es decir, azul, verde, rojo y amarillo, ¿sí? Y lo importante es que aquí diga animado, ¿listo? Profe, ¿Claro hasta ahí? profe. Señor. Una pregunta ahí donde dice descripción y dice animado bicolor LED y entre paréntesis aparecen dos colores. ¿Qué significa? Esos son otros tipos, son LEDs de dos colores, es decir, bicolor. Pero eso nosotros no los vamos a trabajar. Entonces ustedes utilizan de este normal, ¿sí? Ok, profe, Entonces, gracias. están aquí azul, verde, rojo, amarillo. Entonces, por ejemplo, voy a escoger el azul. ¿Sí? Y vamos a hacer... Esperen a ver aquí si me aparece. Voy a buscar una resistencia variable que se llama potenciómetro. Entonces, para las pruebas que ustedes van a hacer con las simulaciones, entonces buscan, seleccionan aquí en las palabras claves pot y van a seleccionar esta que se llama resbus, es decir, una resistencia variable o potenciómetro. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, yo lo seleccionamos. Y aquí ya en el
En la ventana de edición, pues vamos a conectar sencillamente un LED en serie a la resistencia y a la fuente de energía, pero aquí se me olvidó, la batería. Entonces, coloco acá mi batería, ¿sí? Entonces, no, pero espera, utilicemos todavía este potenciómetro, no. Utilicemos resistencias de las normales. No convencional. Entonces vamos a colocar en serie la resistencia y el LED. Ahí quedó todo en serie, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos a colocarle a nuestra batería, pues, el valor de las baterías que la gran mayoría de ustedes Muy bien. están usando, que es de 9 voltios. Y vamos a dejemos esta resistencia de 10K. Según la fórmula que estuvimos trabajando, ¿cuál será la corriente que va a pasar por este LED con esta resistencia de 10K y con una batería de 9 voltios? A ver, ¿cuánto les digo? 0.9 miliamperios. 0.9. Ah, ¿es con 9? Sí, señor. Sí, 0.9 miliamperios. Entonces, observen que la corriente nominal, como les había dicho, está entre los 20 y los 30 miliamperios, ¿sí? Pero ese de 0.9 ya puede ser muy pequeño, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si en la simulación en Proteus el LED efectivamente va a encender o no. ¿Qué pasó? Quemó. ¿Sí se dieron cuenta que ya activé la simulación y el LED no prende? Se supone que es un LED de color azul. Entonces, en este caso, ¿qué está pasando? Esta resistencia está ¿Es muy grande? ¿cierto? Sí, está muy Está grande. limitando todo el paso de corriente, por lo tanto el LED no va a quedar polarizado. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer la prueba con una resistencia de 1K. Bueno, según el cálculo, ¿cuál debería ser el valor de esa resistencia? Con 2, 400 se 120. podría. ¿Cuánto Sí, les con 120 ohms. 420. Entonces, el valor comercial que se encuentra más cercano a ese es 550. 550 ohms. Sí. O sea, 16.3 miliamperios. Exacto, entonces ahí ya vamos a corroborar con la simulación. ¿Qué pasó? Se prendió. ¿Se prendió? Que ahora Entonces, sí llega el flujo de corriente ahí, directa al LED. sí, como está polarizado en directa y la resistencia ya es de un valor, por eso la importancia de usar la forma. Entonces, ahí está prendiendo de manera adecuada. ¿Qué pasará si yo giro entonces, si invierto las conexiones del ánodo y del cátodo? No prende. No prende. Queda abierto. Sí, el circuito queda abierto. Queda abierto. Entonces, pues no voy a hacer la prueba porque ustedes ya saben. Entonces, esa es una de las maneras. Entonces, ¿qué pasa entonces si yo coloco una resistencia ya muy pequeña, por ejemplo, de 10 ohms? Se quema. En teoría se debería quemar, pero una de las ventajas de Proteus es que lo va a simular de todas maneras. ¿Sí se da cuenta? Cuenta que aquí así le coloquemos una resistencia de 1 ohmio, él lo va a dejar funcionar normal. Pero en la práctica eso no pasa, muchachos. Ya en la práctica, si la resistencia es muy baja, este LED ya pasa a mejor vida. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Clarísimo. Entonces, mucho ojo con lo relacionado a lo que se debe hacer para los que tengan dudas todavía en relación a las simulaciones de los diodos. Entonces, ahí hay diferentes tipos de diodos y
Sencillamente lo que quiero que me verifiquen a través de las simulaciones es cuándo los diodos quedan polarizados en directo y cuándo quedan polarizados en inversa. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Bueno, ¿qué más dudas hay en relación a lo relacionado a las simulaciones del capítulo? Hay un circuito que se mide, o sea, que tiene una resistencia primero en serie y luego se abre en dos y hay una en serie en paralelo con el diodo. Pero pues a mí esa no me dio bien. Bueno, entonces, para todos los que tengan así dudas, van a subir esa inquietud directamente. Si quieren anexan, no sé, una gráfica, una captura de pantalla de algo, para que yo pues pueda dar respuesta pertinente a eso, ¿vale? Sí, señor. Sí, señor. El objetivo no es que se pongan a correr con eso, sino que previo a la entrega de todo eso, solucionemos todas las dudas que haya en relación a eso. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, profe. Profe, Señor. digamos, ¿podría sumerse en la plataforma, subir un listado como tal de todo lo que debemos comprar, aparte de lo que ya teníamos? Sí, señor. Sí, señor. Por favor. Un listado de todo. No, pero acuérdense que esa lista yo la copié, pero yo la verdad no. Ah, sí. Pues O sea, es muchachos esa misma, ¿sí? deberían crear un grupo en WhatsApp y yo les paso la lista porque yo ayer salí y compré todo. Buen Lo punto. único que se agregaron fueron los LEDs. Pues miren, si quieren, pues para optimizar absolutamente todo, si quieren, creen un grupo en WhatsApp y pues si quieren me incluyen a mí también y tenemos otro medio ahí para estar comunicándonos. Si quieren. Ay, sí, profe, Sí, por sí, favor, pero porque mejor. nosotros hasta ahorita nos dimos cuenta que tocaba conectarnos. ¿Te tocaba qué? Conectarnos. Conectarnos, o sea, hasta ahorita Yo leímos. estoy viendo a uno quién está por ahí. Paula. Sí, señor. Es que aquí la ventaja es que a mí me aparece aquí el orden de llegada y de últimas está Paula. Perdón, profe, qué pena. No hay Sí, es que problema. No nos dimos cuenta. De todas maneras, pues, si quieren, capítulo 2, entonces, ¿quién ay, me hace el silencio que favor no dejan de de- escuchar. ¿Quién está por allá al lado de la iglesia? Que no deja escuchar? Están ofreciendo el mercado. Es como un megáfono. ¿Quiénes tienen mi número? Pues para que me hagan. Sí, pero de verdad ya. Creo que es El el audio. que tiene mi número. Pues si quieren, compañeros, yo les colaboro con eso del grupo de WhatsApp. Uy, no, por favor. Por favor. Seré. Muchachos, ¿qué tal están de tiempo? Y aprovechamos y adelantamos otro tema. Créanme que no es complicado. Bien, estamos bien de tiempo. Yo realmente Sí, no sí, tengo nada que tranquilo, hacer. profe. ¿Alguien tiene que ir a hacer el almuerzo o algo así? Yo, pero igual mi mamá ya me dio permiso, profe. Yo vivo sola. Quiero permiso. Y acuérdense que estuviéramos normal en clase, deberíamos tener tiempo hasta las 11. Pero Correcto. bueno, entonces, ¿quién queda encargado de hacerlo del grupo de WhatsApp? Pues, profe, si quiere, yo colaboro con Sebastián Suárez. esa parte porque tengo Sebastián. su número y todo eso. Listo, entonces, Entonces, Sebastián, ¿cierto? sí, señor. Sebastián, hágame el favor de hacer el grupo. Los que no tengan el número de Sebastián, por favor, ahí escríbanle o algo. Y yo sé que ustedes están más pendientes del WhatsApp que de la Sí, profe, qué pena, ¿verdad? Entonces yo todo lo que yo suba a la plataforma les iré informando y por WhatsApp, ojo muchachos, viene esto, todo y lo demás. ¿Listo? Bueno, Profe, yo tengo otra pregunta. señor, ¿con quién hablo? Profe, con John. ¿John? John Jiménez. Ah, ¿qué más, John? Señor. Profe, es que la clase pasada, pues yo no le alcancé a presentar el circuito de descarga y carga del condensador. Eso usted me dijo que para la próxima clase era para... ¿Cuántos hacen falta de ese circuito? Yo también. Yo también. Yo igual. Más de la mitad. Sí, faltan hartos, profe. Faltan hartos. Entonces, voy a crear ahí en la plataforma un link para que me suba, o sea, eso es la única manera, muchachos, de evidenciarlo, eso sí, toca es que hagan un video corto, ¿listo? Entonces voy a habilitar en la plataforma un espacio
yo voy a indicarles aquí, suban acá el video de la carga y de la descarga del condensador y recuerden que me deben explicar lo de las fórmulas de los taos, ¿sí? Para los que les hace falta. ¿Listo? Bueno, Sí, profe. señor. Listo. ¿Qué más dudas hay? No. Ay, profe, pues, esta no es duda mía, sino de mi compañera de Yorley. Lo que pasa es que ella le volvieron a habilitar lo de la incapacidad y todo eso, entonces ella pregunta que cómo puede entregarle los trabajos. Pues es que, no sé, déjenme, yo primero hablo con la ingeniera Edilma, porque antes no sé qué hacer, pero dígale a ella que por ahora no se preocupe, porque si ella todavía está con lo de la incapacidad, pues ahorita Pues no. la incapacidad, o sea, el martes ella le mandó los papeles a secretaría porque pues esa fue la orden que le dieron a ella. Entonces dijeron que le iban a dar pues el comunicado a todos los profesores para que ella pudiera presentar las cosas y pues está afanada porque está atrasada en varias cosas. Bueno, entonces hágame el favor y que la incluyan en el grupo de WhatsApp y hágame el favor, Paula, y le dice que me escriba por aparte a mí personalmente a ver qué vamos gestionando, ¿vale? Listo, sí, Pero que señor, me muchas escriba gracias. lo más pronto Listo, posible. profe. Profe, Bueno, pregunta profe. Víctor ahí en el chat que dice, profe, una pregunta, los que subimos el trabajo que tocaba subir a la plataforma, ¿toca volver a subirlo? Si Las consideran que ya está simulaciones. listo, si consideran que ya está listo, pues no, pues déjenlo así. Si ven que necesitan cambiarle algo, pues con lo que vimos hoy, pues bórrenlo y lo vuelven a subir. Yo no limité el número de veces que se puede subir. Entonces, si consideran que ya está listo, pues no hay problema. Listo. Ah, bueno, profe. Listo, profe. Escribió Sergio, apaguen los micrófonos. No, todavía no podemos apagarlos. ¿Y dónde está Sergio? No aparece. Bueno. Bueno, entonces mucha atención. Ahí está. Vamos ahora a hablar en relación de manera rápida a los siguientes semiconductores que nos compete trabajar en esta clase, que son los famosos transistores. Entonces nosotros no vamos a entrar a hablar, digamos, de la parte física de cómo están compuestos los transistores, sino sencillamente el uso aplicativo para las actividades que vamos a desarrollar de aquí en adelante. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Entonces, nosotros en la electrónica existen diferentes tipos de transistores. Nosotros vamos a trabajar uno de los más comunes y de los más utilizados en sistemas electrónicos, que son los transistores bipolares o BJT, ¿sí? O transistores de unión bipolar. Esto de bipolar nada que ver con el término que dan a las personas hoy en día, no. Ellos son o no son. Entonces, vamos a entrar a familiarizarnos con la estructura externa. Entonces, los transistores son... El cargador que se me quedó ahí abajito ahí en el comedor más cerca. Señora, Ay, madre. ¿En el comedor qué? Cargador. Que no se inventa a desayunar. las 11. Perdón. ¿Quién era? Mari. Madre. Mari. Mari. Ay, muchachos. Esto es interesante. Bueno, continuemos. Entonces, los transistores bipolares, que son los que vamos a trabajar en este curso, generalmente tienen este tipo de esta estructura. ¿Sí la observan? Que tienen tienen su cuerpo que es así negro, que son muy pequeños y tienen 3 terminales, ¿sí? Ojo porque esto es muy importante más adelante saber identificar los terminales. Y también aquí ellos tienen una cara plana en los cuales tienen descrito relacionado a la referencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tiene una referencia que es muy común y que lo más probable es que ustedes los consigan fácilmente en el mercado, que es la 2N2222, ¿sí? Sí. Ya vamos a hablar un poco más de eso, 22. ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente internamente un transistor? Internamente trae 3 uniones de materiales semiconductores de diferentes tipos. Entonces trae material N, P y N, ¿sí? Y vamos a tener otros transistores que tienen 3 materiales semiconductores de tipo P, N y P. ¿Listo?
Entonces, internamente un terminal está conectado en esta parte a una terminal, para la redundancia, que lo vamos a llamar de ahora en adelante colector. Vamos a tener otro terminal que lo vamos a llamar emisor y otro terminal que lo vamos a llamar la base. ¿Listo? Entonces, estos tres terminales, cada uno se va a llamar colector, base y emisor. ¿Sí? Entonces, aquí de entrada vamos a ver los diferentes. Este es el símbolo del transistor, si se dan cuenta, que es esta línea con sus tres respectivas terminales. Entonces, acá, la que siempre va asociada aquí a la mitad de esta línea vertical es esta que es la base. Si se dan cuenta, aquí está la base. Aquí tenemos dos tipos de transistores bipolares. Este que es NPN. Este se sabe que es NPN, como está aquí por N, P y N. Es por la dirección que tiene esta flecha. Entonces, mucho ojo, mucha atención con la dirección de esta flecha. ¿Sí? Entonces, en esta la flecha va de la base al emisor. ¿Qué significa? Eso nos va a indicar que es un transistor de tipo NPN. ¿Listo? Cuando la flecha entra, cuando la flecha va del emisor a la base, nos va a indicar que es un transistor de, ya no como este, P. P. Profe, no se escucha bien, ¿podría repetir ese pedacito? Qué pena. El último, ¿cuándo va del emisor a la base? Entonces, aquí tenemos dos tipologías que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos transistores PNP y estos se conocen es por la dirección de la flecha que está aquí en el emisor, que la flecha va de la base hacia el emisor. Y los PNP, la flecha va del emisor, es decir, aquí sale en los NPN y en los PNP la flecha entra. ¿Sí se dan cuenta? Del emisor a la base. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora acá. ¿Qué se me hizo acá? Se me perdió aquí. Entonces, vamos a ver aquí la analogía hidráulica para que lo tengan presente de cómo es que funciona un transistor. Entonces, vamos a observar acá, sencillamente observemos aquí que tenemos un tanque, una tubería que desciende y tenemos un caudal de agua, ¿sí? Entonces, esto es el voltaje, ¿sí? Entonces, en este vamos a decir que aquí tenemos el colector y aquí tenemos que el emisor, ¿sí? La base sería aquí una llave que haría en el medio de esta tubería, que esa llave sencillamente nos permite que el agua baje, ¿sí? Entonces, así funciona un transistor. Nosotros con la base controlamos el paso de voltaje de colector a emisor. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, entonces, ya con las guías que les voy a subir a la plataforma, ahí les explicaré más a fondo y ya en la próxima sesión que nos encontremos por este medio, les explicaré otras simulaciones en relación a eso. Pero entonces la analogía hidráulica es esa. En el colector está el tanque con agua, ¿sí? La base sería acá una llave, ¿sí? Y el colector sería, el emisor, perdón, sería la salida del agua. Entonces nosotros con la base o la llave, nosotros controlamos el paso del agua, del colector, que sería aquí el tanque, al emisor, que sería el tubo. ¿Claro está ahí? Sí, Sí, señor. profe, una pregunta. Cuando nos toque hacer las prácticas en la protoboard y los materiales que compramos, ¿esos los vamos a hacer así o sea, su merced nos va diciendo y que vamos haciendo o nosotros mismos hacemos solos en la casa? Claro, no se preocupen que todos los montajes que deben hacer yo les voy a ir diciendo ahí en la plataforma, les voy indicando. Bueno, profe. Y de todas maneras ahí que en los encuentros que tengamos y las próximas simulaciones que hagamos, yo les iré explicando absolutamente todo eso. ¿Listo? Bueno, profe. Profe. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces ahora observemos
esta misma analogía hidráulica. Entonces tenemos aquí un tubo y vamos a asumir que este rectángulo rojo es la base. Entonces, ¿qué es lo que se busca en un transistor bipolar? Que fluya la energía de colector a emisor. Entonces, en este caso tendríamos la tubería, el agua en este sentido. Aquí nosotros tenemos esta operación en cortocircuito, pues aquí lo llaman así, es decir, cuando está polarizada la base. Es decir, aquí cuando nosotros tenemos el flujo de caudal de agua, que significa análogamente a nuestro transistor, que la base está energizada, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante esa parte de cuáles son los valores de voltaje que deben tener la base para que pase hacia el flujo de corriente. En circuito cerrado, entonces observen que la base actúa como una llave, ¿sí? Es decir, ella va a bloquear el flujo del agua de colector a emisor. Entonces ahí va a operar como ¿qué? Como un circuito abierto, es decir, no va a haber paso de energía, ¿sí? Y nosotros la gran ventaja que tenemos es con los transistores es que los podemos controlar, como les decía, como una llave, es decir, con voltaje, ¿sí? Análogo a una llave del agua. Entonces nosotros, de acuerdo al voltaje que inyectemos en la base, vamos a poder controlar qué tanta, en este caso, qué tanto voltaje va a pasar de un lado al otro. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, se cayó el internet. Aló, aló. No me dejen en visto, muchachos. Sí, profe, sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, entonces, digamos que hoy para no saturarlos de tanta información, o sea, dejemos así y yo en la plataforma voy a subirles unos documentos de qué es lo que deben trabajar y ya en la próxima sesión trabajamos lo relacionado a la simulación en los transistores en Proteus. ¿Sí? Ok. Bueno, profe. Sí, señor. Gracias, que a mí se me pasa el tiempo en este medio y no hago nada. Entonces, vamos a mirar aquí de manera rápida en Proteus para terminar el día de hoy. ¿Qué transistores? Entonces, por ejemplo, los que son juiciosos y tienen la lista ahí en sus agendas, ¿cuáles eran las transistores que yo les había dado? Los Los transistores eran... rectificadores y los bipolares que son 2N2222 y los 3906. Sí. ¿Todos están viendo la pantalla de Proteus? Sí, Sí, señor. señor. Entonces aquí en la librería de dispositivos, ustedes pueden escribir, por ejemplo, bipolar. Toca comprarles. Señora, ustedes pueden colocar bipolar y acá sale todo lo relacionado. Mire, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es acá en la descripción qué tipo de transistor es. Entonces, por ejemplo, aquí le sale un transistor bipolar, en este caso, ¿qué? NPN. NPN. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? En comparación al símbolo que habíamos visto de la presentación que les estaba haciendo, que era solo una línea, entonces observen que aquí en Proteus es un rectángulo más macizo, ¿sí se dan cuenta? Pero de igual manera, observen, aquí se ve el tipo de transistor, aquí tenemos NPN y la flecha que sale, ¿cómo se llama este terminal? El emisor. Ojo. El emisor, sí. El emisor, este es el colector y esta es la que, la base. ¿Listo? Entonces, para lo relacionado a simulación, pues digamos que un NPN muy común que ustedes van a encontrar en el mercado es el 2N2222. Y observen que aquí, ustedes lo que deben tener en cuenta aquí es las características. Es que aquí nos dan unas características adicionales. Por ejemplo, ahí dice, es de silicio, NPN, que trabaja a baja frecuencia, un transistor bipolar, y aquí nos dan la potencia, pero en este caso... De 500. Entonces, por ejemplo, una de las primeras simulaciones que vamos a hacer es, por ejemplo, con con los 2N2222. Entonces, por ejemplo, otra referencia que yo les había dado era el que 3906. 3906. Si se dieron cuenta, aquí lo escribí así tal cual. 3906. Entonces ustedes van acá al 2N. Así es como lo van a ver en las tiendas de electrónica. Entonces, por ejemplo, el 3906, aquí ¿qué sale? ¿Qué es un qué? Un bipolar. ¿Qué? De silicio, de baja frecuencia, de tipo
NP. Si se dan cuenta que aquí, a la vez aquí en Proteus nos sale el símbolo. Sí, señor. El señor Cotrino hasta ahora entrando. Qué bonito. Sergio, Se me va el internet, profe, a rato. ¿se le va? ¿Para dónde se va? Un ingeniero diciendo se me va. Profe, es que acá en Paipa el internet está fallando y lo que es Mariluz y lo de mi parte el internet no estamos viendo bien la conferencia. ¿No? ¿Y ahora qué hacemos? Me va a tocar ir a Pipe. No, pues que yo ¿qué? ¿Qué hacemos ante eso? ¿Los demás sí están viendo bien la conferencia? Sí, señor. Sí, señor. Señor. ¿Quiénes están afuera de Tunja? John Jiménez. Yo, Natalia. ¿Dónde está? En Paipa. ¿Paipa? Bueno, Sí, Sergio. señor. ¿Mari también está allá en Paipa? Pero es que son de allá. Sí. Ellos son de allá. Ah, qué pena. Tan es que yo no sé de dónde son la mayoría de mis estudiantes. Pero... Salió pues, regañado. creo que con los que se están dificultando son los que están en Paipa, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahí toca es que tengan paciencia y cualquier cosa, por ejemplo, si se corta la conferencia, pues me escriben por WhatsApp y me van comentando qué problemas tienen. ¿Listo? Bueno, profe. Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces, aquí vemos entonces el 3906, que como les decía, es un transistor PNP, que estos son de los más comunes que se consiguen en las tiendas de electrónica. Entonces, de esos PNP y de los NPN tienen que conseguir varios, ¿listo? Digamos que de cada uno se tienen que conseguir al menos unos 6, ¿listo? Ay, profe, yo solo compré 2. Yo compré Pero 4, bueno. pero sí. Digamos que, pues para ahora no sirve, sino que tenemos planeado varias prácticas en las cuales íbamos a utilizar más transistores. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ahí encárguenselos a alguien o búsquenlos lo más pronto posible. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces, aquí lo que estábamos trabajando con los transistores bipolares es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer una pequeña simulación para ver cómo es que funcionan estos transistores. Entonces yo ya seleccioné el 2222, ¿sí? Tengo un LED, resistencia y una fuente, ¿sí? Entonces, sencillamente, lo que voy a hacer... Dios mío, controlen al perrito que no nos deja trabajar. Entonces, voy a conectar mi transistor. Entonces, lo que quiero que tengamos en cuenta por ahora es que para las primeras prácticas que vamos a hacer, vamos a necesitar 2 fuentes. Entonces, de una vez vayan, por favor, consiguiéndose otro par de pilas, ¿vale? Sí, señor. ¿Sí? ¿Me escucharon todos? Sí, señor. Sí, señor. De las AAA, no necesariamente de las de 9 voltios, sino nos sirve perfectamente unas AAA. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren, vamos a necesitar 2 baterías. ¿Por qué? Porque una batería va a ser la que va a energizar acá esta parte a la base. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. ¿Alguien está preguntando algo? Creo que es Sergio por allá que anda lejos otra vez. Bueno, entonces, al igual que hacemos con los diodos, la base del transistor siempre debe ir protegida a través de una resistencia. ¿Listo? Entonces acá, lo que yo estoy haciendo es conectar en serie a la base una resistencia. Aquí, digamos, la voy a dejar de 1K. ¿Listo? Una batería de 9 voltios. Y del emisor del transistor voy a conectar al polo negativo de la fuente. Voy a cerrar aquí mi circuito. Este circuito que tengo acá, de esta batería y esta resistencia, es el circuito el cual me va a controlar únicamente la base, ¿sí? Es decir, que con este circuito
solamente voy a activar o desactivar la base, es decir, la llave de este transistor. ¿Claro está ahí? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, voy a utilizar acá este circuito, este montaje de esta simulación, sencillamente es para probar el transistor como un interruptor, ¿listo? Vamos a utilizarlo únicamente como interruptor, es decir, que a través de la base yo voy a prender y apagar el LED. Y ojo porque estas son de las primeras prácticas que deben ustedes trabajar ya solos allá en su casa. Listo. Ahora, entonces, yo debo conectar la otra fuente acá para energizar sencillamente mi LED. Es decir, voy a utilizar mi transistores como un interruptor. Claro, está ahí, como interruptor. ¿Sí? Entonces, Ok. al igual de lo que hablábamos al inicio de la charla, pues si voy a colocar un LED, necesariamente debe ir ¿qué? Una Una resistencia. 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 Y acá Sí. vamos a conectar esta resistencia acá a este nodo del emisor y la fuente, ¿cierto? Ok. Y acá vamos a conectar el otro terminal de la resistencia ¿al qué? Al cátodo del Al cátodo. cátodo. Entonces acá pues no voy a hacer grandes cálculos, sino voy a asumir que es una resistencia de 1K, ¿listo? Ok. Listo. Ahora, si yo tengo así mi LED y mi resistencia, ojo, recuerden que la condición que yo les dije para el LED y la resistencia es que deben ir en serie, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, ¿cómo deben ir conectados aquí los polos? ¿Sí? Entonces, recuerden que a través del transistor yo voy a cerrar el circuito. Entonces, algo que yo pretendería que hiciéramos es algo así, cerrar el circuito. ¿Sí se dan cuenta? Vuelvo y Sí. repito, Sí, señor. el transistor lo estoy utilizando únicamente como un interruptor. ¿Listo? Entonces, si yo polarizo debidamente la base de mi transistor, él acá internamente va a quedar ¿qué? Conduciendo, ¿cierto? Es decir, del colector va a pasar todo al emisor. Y si se dan cuenta, cerraríamos el circuito. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero aquí debemos tener algo en cuenta. Aquí, con lo que hablamos al inicio de los diodos, aquí como tengo la fuente, si está polarizando en directo o en inverso esa fuente. En inverso. Ahí está polarizando en inverso. Inverso. Sí. Sí, el inverso. Entonces, ojo, aquí ustedes las pruebas que deben hacer. Vamos a asumir que aquí tenemos una batería. Ustedes me van a consultar es cuáles son los valores de voltaje que yo debo garantizar acá para que me active la base. ¿Listo? Van a averiguar eso. Aquí, pues con 9 voltios yo les doy garantía de que ahí se va a polarizar sin ningún problema la base. ¿Listo? Entonces, si nosotros simulamos, observen que aquí el LED está apagado. Pero efectivamente, como decían ustedes, no se va a prender. ¿Por qué? Porque está polarizado inverso. en inverso Inverso. en relación a la fuente. Entonces acá, o invierto la base o invierto, El LED. invierto la fuente o invierto El LED. El LED. ¿Listo? Entonces, para mi caso, voy a invertir únicamente el LED. ¿Listo? Claro. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, aquí en teoría está con una batería de 1.5 voltios, es decir, con una de las pilas convencionales que ustedes trabajan. Pero entonces aquí, si se dan cuenta que estoy corriendo la simulación, ¿qué estará pasando? Que la resistencia Consume es muy grande, ¿no? sí, para el voltaje de esa batería. Se quemó. Entonces aquí tenemos, ahí muy bien Tania y Erika, entonces tenemos aquí dos cosas. El voltaje de la batería está muy bajo, ¿sí? Por eso les Sí. digo, ustedes, esta es la consulta, tienen que averiguar cuáles son los valores o qué fórmulas debemos utilizar para calcular el valor adecuado de esa fuente. Entonces, en este caso, un valor comercial muy común que es de 220 ohmios, que es más que suficiente para proteger los LEDs. Y acá voy a asumir unos 9 voltios también. ¿Listo?
Sí, ahora sí funcionó. Ah, entonces, des en cuenta que aquí únicamente estoy utilizando es el transistor, es aquí como un switch, ¿sí se dan cuenta? Tengan presente sí. la analogía hidráulica que les estaba hablando hace un momento. Sencillamente queda conduciendo. Vamos a probar ahora qué pasa cuando esta fuente nosotros le bajamos el voltaje. Por ejemplo, si yo le dejo 1 voltio. ¿Qué pasó? Se sigue encendiendo. ¿Sí? Entonces, ustedes me van a averiguar Baja la cuál es el intensidad. voltaje, cuál es el voltaje mínimo de acá. ¿Cuál es el voltaje mínimo que debe haber acá para que la base se active y quede conduciendo el transistor de colector a emisor? ¿Listo? Sí, Sí, señor. señor. Entonces, Listo. ustedes este montaje ya lo pueden comenzar a trabajar en la casa, ¿listo? Entonces, ojo, ¿qué deben tener en cuenta? Deben tener en cuenta, espérenme acá, revisamos de manera rápida. Quiero tomar. Profe, ¿cómo se le cambia el valor a un diodo si es de germanio silicio? Él por defecto, digamos la mayor, eso ustedes en la ya les muestro eso entonces, ahorita, eso lo deben buscar es en la librería de Proteus. Sí, señor. Ahora, ¿qué es lo otro que deben tener en cuenta? ¿Qué creen que hace falta explicar del transistor? Porque les dije los terminales, pero nosotros debemos es que buscar el datasheet, ¿cierto? El datasheet hace referencia a la hoja técnica del fabricante, ¿sí? Entonces, están viendo aquí que estoy buscando en Google, ¿sí? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, yo pongo así 2N2222 transistor y adicional para ir a la fija yo puedo poner así, datasheet, aquí me salió de donde, ¿sí? Esto de datasheet hace referencia a hoja técnica, ¿sí? Es decir, la hoja de referencia que nos da el fabricante para saber cuál es. Entonces ustedes aquí, pues por ejemplo, yo lo estoy buscando directamente en imágenes, ¿sí? Pero por ejemplo, observemos en este, ¿se alcanzan a ver esta imagen? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Entonces, lo que ustedes deben tener en cuenta es cuando ya tengan el transistor en la mano, es sencillamente buscarle la cara plana y ese va a ser el frente. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que con la cara plana ustedes tienen 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, 1, ¿cuál será? 1 es emisor. Emisor. 2, la Base. De la base. del colector. Colector. Entonces, mucho ojo con eso, ¿listo? Sí, Con señor. este tipo de montajes, pues aquí sí nos toca tener mucha paciencia porque aquí sí se dan cuenta que ya los montajes son cada vez más complejos, ¿sí? Pero complejos en el sentido que nos toca saber efectivamente identificar cada uno de los terminales de nuestro transistor en este caso. Y ojo también con los LEDs, porque si los LEDs, si se dieron cuenta, si los LEDs quedaban mal polarizados, pues no iban a funcionar. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Profe, ¿cuál es Señor. la diferencia entre el 2222 y el 2222A? Lo mismo, es lo mismo, sino que tiene mayor, digamos, técnicamente funciona en la mayor frecuencia, pero digamos, si ustedes consiguen el A o el que no tiene A, no importa, es lo mismo, funciona igual. Listo, sí, señor. Vale. Lo pueden decir en los almacenes de electrónica, le dicen, no, no tenemos el 2222, sino por ejemplo, Si no le alcanzan ahí la cantidad de cosas que tienen, profe. Sí. exacto. Ustedes lo que necesitan es, o sea, en los almacenes de electrónica digan, necesito estos bipolares NPN y estos otros PNP, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes les dicen, no, tenemos el 3904, ¿el 3904 qué es? NPN. NPN. NPN, es decir, si no les dan 2222, no importa, les dicen, no, tenemos es 3904, pues efectivamente les sirven porque es que NPN, ¿ok? Ok. Pero por ejemplo, si les dicen, tenemos 3906, entonces estos ya son PNP. ¿Sí se dan cuenta acá? Entonces aquí no nos Sí. dice, espera aquí, este sí nos dice. ¿Se alcanzan a observar? Entonces, por Sí, ejemplo, el señor. 2N, pues ustedes lo pueden preguntar así, 2N o 3906. Entonces, sencillamente, ustedes le dicen, ah, sí, mire, este es un ¿qué? Un PNP.
Y lo mismo, ustedes van al datasheet y miren, tienen que identificar terminal 1, 2 y 3 con la cara de frente. Esta parte de aquí atrás generalmente es una parte como ovalada, ¿sí? Entonces esa sería la espalda y la parte plana